Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. En este nuevo vídeo vamos a hablar de los llamados diagramas de escalera, del inglés ladder. Estos diagramas nos permiten gráficamente analizar la extensión de cualquier reacción entre un ácido y una base. En este vídeo vamos primero a trabajar con la reacción entre el ácido acético, cuyo pK es igual a 4.8, y el amoníaco, cuyo ácido conjugado ion amonio tiene un pKa de 9.25. Sabemos que el ácido acético reacciona con el amoníaco para dar acetato de amonio. El problema es que no sabemos ahora mismo cuál es la extensión de esta reacción, si el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las dos constantes de equilibrio con las que hemos de trabajar. Por una parte tenemos la constante de equilibrio del ácido acético, tal como aparece en la pizarra, que vale 10 elevado a menos 4.8. Y por otra parte tenemos la constante de equilibrio del ion amonio para dar amoníaco y ion hidronio, cuya constante de equilibrio es igual a 10 a la menos 0.925. Como vemos, la constante de acidez del ion amonio es aproximadamente 1000 veces más pequeña que la constante de acidez del ácido acético. Ahora vamos a hallar cuál es la constante de equilibrio de la reacción del ácido acético con el amoníaco. Primero dibujamos la reacción de equilibrio del ácido acético con el agua y en segundo lugar la del amonio con el agua, de las cuales, como hemos visto, poseemos los valores de su pK o constantes de acidez correspondientes. Bien, para resolver este problema, como hemos visto en otros vídeos, lo que hemos de hacer es invertir la reacción del amoníaco para tenerlo a la derecha, ya que es el reactivo que reaccionará con el ácido acético. Por lo tanto, esta nueva reacción de equilibrio, la del amoníaco más el ion hidronio, para dar el ion amonio más el agua, es la inversa de la reacción anterior y por lo tanto su constante de equilibrio es la inversa, evidentemente, de su constante de acidez. Pero recordar que esta no es igual a la constante de basicidad. Como tal, tenemos ahora dos reacciones. Si las sumamos, estas dos reacciones, la reacción global es la reacción deseada, la del ácido acético más el amoníaco. La constante de equilibrio de esta nueva reacción es el producto de la constante de acidez del ácido acético por la inversa de la constante de acidez del ion amonio, tal como vemos a continuación. Sustituyendo por los valores correspondientes, podemos hallar cuál es la constante de equilibrio global de esta reacción, la cual, como vemos, es igual a 10 a la 4.7, que vemos que es mayor de 1000. Lo primero que hemos de considerar es qué valor consideramos para que una reacción esté desplazada hacia la derecha. Podemos considerar que es una reacción válida. En principio podemos considerar a priori que si la reacción es mayor de 1000, su constante de equilibrio, esta reacción se ha desplazado hacia la derecha en la formación de productos. Bien, una vez resuelto este problema numérico, también podríamos resolverlo mediante los correspondientes pKs, tal como vemos en el dibujo, y que también creo que estáis acostumbrados a resolverlo de esta manera. Bien, por lo tanto, el pK de esta reacción es igual a menos 4.7. Bien, lo primero a la hora de resolver el problema mediante un diagrama de escalera es tener en cuenta un concepto básico. En el caso de la expresión de la constante de acidez de cualquier ácido, tal como vemos, si consideramos que la concentración de ácido es igual a la concentración de protones, no queda más remedio que la concentración de la especie básica A- sea igual a la concentración de la especie ácida. Por lo tanto, cuando el pK es igual al pH, como ya vemos, la concentración de ion, en este caso acetato, si en el caso del ácido acético el ácido y de ácido acético es la misma. Un diagrama de escalera viene representado por una línea vertical en la cual vamos representando diversos pHs. A lo largo de esta escalera o escala representamos en esta escala los correspondientes pKs de las especies a considerar. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, el cual tiene un pK de 4,8, lo representaríamos mediante esta línea verde. Y en el caso del ion amonio, lo representaríamos, como veis, por una raya de color naranja y un valor de 9.5. Recordad que en esta escala solamente vamos a representar los pKs. Bien, una vez hecho esto, lo que podemos, como hemos visto anteriormente, a pK igual a pH igual a 4,8,
el ácido acético, la concentración es igual a la concentración del ion acetato, y a 9.5 la concentración de ion amonio es igual a la concentración de amoníaco. Bien, tomando como valores, digamos, a trabajar estos que acabamos de ver, vamos a hacer unas ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el caso del ácido acético. Bien, hemos visto que a pK igual a pH igual a 4.8, la concentración de ácido acético es igual a la concentración de acetato. Por debajo de este pH, de 4,8 pH más ácidos, la especie mayoritaria evidentemente va a ser la especie ácido acético. Y por encima de este pH, la especie mayoritaria será la del ion acetato. Para el caso del ion amonio, las consideraciones son las mismas. Por debajo de un pH igual a 9.5, el del pK del ion amonio, la especie mayoritaria es el ion amonio positivo. Mientras que por encima de un pH igual a 9.5 o mayor que este, la concentración de amoníaco es superior a la concentración de ion amonio. Ahora vamos a representar estas dos gráficas en una sola. De tal manera que representaremos las especies mayoritarias tanto del ácido acético como del ion amonio. Bien, como antes, vamos a representar en el caso del ácido acético mediante una línea verde y sus especies correspondientes. Por debajo de 4,8 la especie mayoritaria es el ácido acético y por encima el ion acetato. Y en el caso del ion amonio lo mismo. Como vemos, las especies amonio y acetato comparten un rango de pHs, a la izquierda y a la derecha de este diagrama. Consideraremos que cualquiera de las dos especies químicas que comparten un rango de pH son estables a lo largo de este pH y no reaccionarán entre ellas. Mientras que si las especies están por encima y por debajo de este pH, como el caso del amoníaco y el ácido acético, estas dos reaccionarán entre ellas para dar las especies intermedias, las que hemos dicho antes, amonio y acetato. La constante de equilibrio de esta reacción, sencillamente en el diagrama de escalera, se calcula restando el pK del ácido con pK más pequeño del ácido con el pK más alto. 4,8 menos 9.5 que da menos 4.7. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo funciona un diagrama de escalera y veréis la utilidad que tiene. Vamos a considerar una solución de un poliprótico, en este caso el ácido carbónico. Bien, el ácido carbónico reacciona con el agua para dar el ion bicarbonato y el ion hidronio, y el bicarbonato reacciona también con el agua para dar el carbonato y el ion hidronio. Los pKs correspondientes de los dos pares ácido-base son 6,36 para el bicarbonato y 10,33 para el ion carbonato, siendo el pKa2 mayor que el pKa1. Esto lo podemos representar en un diagrama de escalera. Representamos el pKa1 sobre este diagrama de pH, no hace falta poner ninguna escala, y como vemos, en principio, a los pKs iguales a pH, las concentraciones de las especies químicas, en el caso del pK1 de ácido carbónico y bicarbonato son idénticas, y a pKa2, como hemos deducido antes, la concentración de bicarbonato es igual a la concentración de carbonato. En pKs intermedios entre el pK1 y el pK2, la especie mayoritaria evidentemente es el bicarbonato. Por debajo del pKa1, la especie mayoritaria, o sea, pHs ácidos, es la especie ácido carbónico. Y por encima del pKa2, la especie mayoritaria es la especie carbonato. Bien, lo coloreamos para tener un poco claro la situación y como podemos ver, la especie bicarbonato, tal como hemos visto en el caso anterior con la especie amonio y acetato, comparten una frontera común. Ahora bien, el ion carbonato está por encima del pKa2 y el ácido carbónico está por debajo del pKa1. Esto nos permite considerar que estos dos especies químicas reaccionarán entre ellas para dar las especies que están entre medias de estas dos, o sea, del ion bicarbonato. Y por lo tanto, ahora podemos predecir que la reacción del carbonato más el ácido carbónico es una reacción que en principio será su valor de constante de equilibrio la diferencia entre el pKa1 y el pKa2. En este caso, como podemos ver, esta diferencia es de menos 3,97
Y por lo tanto la constante de equilibrio 10 aproximadamente a la 4, que es, como vemos, mayor que 10 elevado a la 3. Por lo tanto la reacción tendrá lugar en el sentido hacia la formación de bicarbonato. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y en próximos vídeos estudiaremos otros ejemplos mediante los diagramas de escalera.